del Valle del Cauca, Ciclodeportes Valle, ACOR, año 2004. Para este currículum se necesita comentarista deportivo. Queda uno agitado con esta carrera tan espectacular de Rafael Villegas, persona que ha estado al frente del deporte, continúa con el deporte y que hoy, en este evento especial de los 45 años del convenio, nos acompaña con su presentación Impacto de una intervención social, deporte y comunicación. Bienvenido, Rafael, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Raúl. Como lo dije al comienzo, pues un verdadero orgullo y una gran satisfacción poder compartir con todos, podernos encontrar, así sea virtualmente, con tantas caras amigas y con gente que uno sabe han trabajado en la educación física, la educación en general, desde esta facultad que representa tanto para nosotros y que hoy estamos hablando después de 45 años de este convenio, de este convenio colombo-alemán. Algunos amigos y compañeros me han preguntado si haber estudiado educación física me ha servido para la profesión de comunicador que ejerzo. Y mi respuesta es que sí. Cuando comencé a incursionar en esto de los medios masivos de comunicación, que entre otras cosas, hago un paréntesis allí, tiene mucho que ver Albert Mitt en esto, porque nosotros éramos estudiantes de educación física, recuerdo tanto esa época, hacíamos nuestras prácticas ahí muy cerca al Hospital Psiquiátrico San Isidro, en una escuela, y yo llegaba casi siempre sobre el tiempo a la clase, porque venía de cumplir una función en algún medio de comunicación en el cual estaba arrancando. Y me decía, Albert, tú tienes que ser un comunicador social, tú vas a ser un periodista. Uno lo toma de esa manera, como un cumplido del momento, pero realmente eso se convirtió en un aliciente para poder seguir en todo esto. Entonces decía que algunos me han preguntado si haber estudiado educación física me ha ayudado al tema del desarrollo del periodismo deportivo, en forma particular el periodismo deportivo. Y la verdad es que sí, mi respuesta es siempre sí. Porque cuando comencé a incursionar en los medios de comunicación masiva, encontré que el conocimiento sobre el deporte se limitaba fundamentalmente a entregar unos resultados y a analizarlos desde lo subjetivo, sin mayor conocimiento de los procesos para alcanzar dichos resultados. Y yo creo que allí radicó mi ventaja. Gracias a la educación física entendí mejor lo que debía informar, saber entender un proceso de manera integral desde el deporte mismo, partiendo de la pedagogía, la didáctica, y la base fundamental del deporte, que es la educación física, con las implicaciones anatómicas, fisiológicas y de salud que ello implica, pues todo eso me llevó a que en mi medio, en mi nuevo medio, pues pudiese marcar la diferencia. La verdad es que me he sentido muy orgulloso de todo eso. Recuerdo, y quiero también traerlo acá como anécdota, la primera vez que nosotros, y lo explicaba ahora Albert en su presentación, la primera vez que nosotros fuimos al Estadio Pascual Guerrero y con cuaderno en mano y lápiz en mano, los muchachos fuimos repartidos por Albert en grupos y cada grupo de 2 o 3 muchachos les correspondía dentro del partido hacer unos seguimientos de la actividad del partido. Voy a hacerlo gráfico. Tomábamos un jugador de fútbol, le correspondía a 2 muchachos o a 3 muchachos, un jugador de fútbol. ¿Cuántas veces tocaba la pelota? ¿Cuántos metros recorría? ¿Cuántos pases buenos hacía? ¿Cuántas veces se equivocaba? En fin, todo eso. Y eso luego se tabulaba, se ponían en unas tablas y le servía y se le entregaba a los equipos de fútbol, como dice Albert, se le entregaba a los equipos de fútbol y ellos muchas veces seguramente los analizaban. Luego, con el tiempo, en el año 2006,
siendo director nacional de deportes de Caracol, me correspondió montar todo lo que fue la transmisión del Campeonato Mundial de Alemania, casualmente Alemania. Y recuerdo que en ese trabajo reuní un grupo de estudiantes de Bogotá, de una universidad acá en Bogotá, e hice exactamente lo que Albert en aquella ocasión nos dio como instrucción para hacer un seguimiento. No tengo que contarles que fue una verdadera lucha frente a la parte directiva de la compañía, de la empresa, que me aceptaran hacer ese tipo de proyecto. Nos reunimos, hicimos ese proyecto con esos muchachos, con unos computadores de la época, que no son los mismos computadores de ahora, pero había computadores. Los reuní en un solo salón, les puse una gran pantalla de televisión, conseguí un narrador de ellos, no un narrador de los grandes, no, un narrador de ellos, y los muchachos los repartí de esa manera. Hicimos todo ese trabajo, pero la intención era tomar ese trabajo y al final de la transmisión, después de que se narraba el partido, después de que comentaban los hombres importantes que tiene Caracol, en ese momento Hernán Peláez, Weimar Muñoz, Iván Mejía, cuando ellos terminaban su comentario de primer tiempo, yo entraba y tomaba todos esos datos y con los muchachos desarrollaba los datos que aprendí allá en la Universidad del Valle a seguir. Bueno, eso lógicamente, todo tipo de cambio tiene inmediatamente una reacción, muchas veces reacción en contrario. A los grandes popes del periodismo no les parecía eso. Como anécdota quiero contar que al final de ese mundial, recuerdo que presenté un balance y dije, de acuerdo con esos datos, que el mejor jugador del mundial había sido Andrea Pirlo, el italiano. Inmediatamente hubo la reacción. ¿Cómo se te ocurre decir que Andrea Pirlo es el tal cosa? Y bueno, y entonces uno comienza a explicar, ¿no? Mire, por tantas intervenciones, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo demás allá? ¿Por qué hizo lo demás acá? Y bueno, simplemente se dijo, ¿no? Se dijo, se planteó, se defendió esa decisión que se tomó. No habían pasado, estábamos todavía al aire, no habían pasado 5 minutos y la FIFA envió a través de sus comunicaciones lo que para ellos era el mejor jugador, el jugador más valioso del mundial. Y ese jugador fue Andrea Pirlo. Ustedes se podrán imaginar la emoción, el orgullo, la satisfacción que a mí me produjo esa información. Hoy todo eso ha ido cambiando. Hoy ya tenemos aplicaciones que hacen ese tipo de seguimiento. Ese tipo de seguimiento que para nosotros, yo no sé si fue lo primero a nivel mundial, no me atrevería a decirlo, pero para nosotros sí fue nuestra primera experiencia. Ese seguimiento a los jugadores de fútbol, a los deportistas, a sus actividades. Nosotros, por ejemplo, en Caracol, tenemos un programa que se llama Opta, donde te dicen absolutamente cuántas veces tocó la pelota el jugador, cuántos pases hizo bien, cuántos pases hizo mal, cómo atacó el equipo, todo eso. Y entonces cada vez que lo utilizo, porque lo utilizo en mis transmisiones radiales ahora, recuerdo mucho esa época en que íbamos al Estadio Pascual Guerrero a hacer ese tipo de trabajo. Entonces, toda esta historia la cuento para responderle a tanta gente que me ha preguntado a mí en tantas ocasiones si la educación física me sirvió o no me sirvió para la comunicación social. Claro que me sirvió. Y me sirvió porque cuando veo a un atleta, no solamente un futbolista, sino un atleta, desarrollar una actividad, conseguir una marca, casi siempre pregunto por el proceso, casi siempre pregunto por el desarrollo, pregunto desde sus primeros inicios, quién fue su formador, quién fue su primer entrenador, quién estuvo allí precisamente acompañándolo y haciendo ese tipo de trabajo, consultando con médicos, consultando con fisiólogos, consultando para poder armar un concepto. Y un concepto que sea entendible, pero no solamente para mis compañeros de profesión. De hecho, pues ellos también tienen sus formas de trabajar,
sino para la gente, para decirle a la gente que detrás de cada deportista hay un ser humano, que detrás de cada deportista hay un grupo de personas que trabajan precisamente ese tipo de actividad y ese tipo de desarrollo. Luego viene algo que había preparado, o que he preparado para conversar un poco acá, que no sé, Raúl, si lo comienzo a hablar o lo vamos presentando, pero me parece que sería como más interesante, pensaría yo, irlo desarrollando, irlo contando como lo tengo acá, ¿no? Para que no nos compliquemos muchísimo sobre el tema de una presentación, porque no quiero que sea una presentación académica. De hecho, esto no es un seminario académico, sino una reunión de amigos. Totalmente de acuerdo. Para celebrar 45 años, ¿ah? Me parece muy bien. Yo creo que que ver el papel. Claro. Bueno, entonces quiero comenzar indicando que yo trabajo como profesor de educación física con esa base que me dio la educación física. Trabajo dentro de un fenómeno que hay en los últimos años que se llama la industria del deporte. Sí, porque es la industria del deporte, ya no es el deporte simplemente como una actividad, sino que es la industria del deporte, que hace parte de una industria mucho más grande que hoy es la industria del entretenimiento. Estamos hablando de la industria del entretenimiento y como toda industria, pues reporta unos objetivos desde el producto hasta lo que debe ser la parte económica, con un gran impacto en toda la parte económica. Y entre todo ese impacto hay en la cadena de valor, hay algo que es muy importante, que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, de los cuales hago parte, que los podemos representar en prensa, radio, televisión, y ahora tenemos que hablar sin lugar a dudas de lo que son las redes sociales, todo lo que este fenómeno del Internet nos ha traído. Medios masivos de comunicación donde lo esencial es la responsabilidad con la cual se tiene que informar sobre cualquier tipo de proceso. Medio de comunicación que tiene que tener unos comunicadores que estén lo suficientemente preparados para poder entregarle a la gente la veracidad de la información que se va desarrollando. Y un público que se convierte, entre comillas, en nuestra clientela. Nuestra clientela es el público que nos lee, el público que nos escucha, el público que nos ve. Pertenecemos a una sociedad, hoy por hoy es una sociedad de la información. Siempre se dijo que la prensa o que las comunicaciones eran el cuarto poder. Y la verdad es que yo no me atrevo a decir si son el cuarto, el tercero, el segundo o el quinto, pero es indudable que el poder de los medios de comunicación es fundamental. Dentro de toda esta sociedad de información, en el tema deportivo y en el tema del entretenimiento, hay un concepto fundamental que se llama tiempo libre. El tiempo libre, ¿en qué utiliza la gente el tiempo libre? ¿Cómo hace la gente para poder disiparse un poco de lo que es su actividad diaria? E indudablemente que el deporte ocupa un lugar preponderante, no solamente como personaje activo, es decir, el que hace deporte, sino también la gran mayoría que es el personaje pasivo, el que consume los deportes. Y es allí donde, insisto, entran los medios. Una sociedad de información a través de diarios, a través de radio, a través de televisión, a través de internet, a través de la telefonía celular, que la gente consume en la casa, en el escenario, en el estadio, en una oficina, en el carro y casi que en el día a día a través de estos aparatos, ¿no? De estos aparatos que son una maravilla, bien utilizados. Y eso es muy dado en Colombia, no pasa tanto. Yo diría en Colombia, en América Latina, pero no pasa tanto en Europa. Yo creo que nosotros tenemos una tendencia a ser monotemáticos en el tema deportivo y monotemático fundamentalmente en el fútbol. Afortunadamente, hoy tenemos otras disciplinas, ¿no? Tenemos otras y ya estamos haciendo un periodismo especializado. Ya escuchamos que hay gente que se especializó en ciclismo, este país que es un país de ciclismo, gente que se especializó en boxeo, gente que habla de béisbol, gente que habla de natación, gente que habla
de patinaje, de deportes extremos, y ahora un fenómeno que seguramente va a explicar en su momento Carlos Eduardo Vargas, porque ha trabajado muchísimo sobre ese tema, que es el de los deportes electrónicos, o sea, el eSports, que me parece supremamente interesante, es algo que hoy por hoy está copando la atención y está dentro del mercado deportivo ocupando una posición de preponderancia y sobre todo de utilidad económica para quienes lo practican o quienes lo hacen. Bueno, hay varias cosas. Al ser esto parte de una industria, ya se comercializó de tal manera que hoy el deporte como producto tiene figuras o situaciones que son propias del deporte. Por ejemplo, aquello de los derechos de transmisión internacional. Alguien me preguntaba en estos días, bueno, ¿y por qué? Y perdónenme que hable de Caracol, pero ¿por qué Caracol no está transmitiendo el fútbol, la eliminatoria? Hombre, no la está transmitiendo porque Caracol no compró los derechos. Y no compró los derechos porque los derechos son una figura que se le vende, que la FIFA le vende a través de otra organización a los medios televisivos. Y los medios televisivos se los venden a los medios radiales. Es toda una cadena allí como parte precisamente del valor que tiene en la industria del deporte este tema de los medios de comunicación. Y entonces cada uno, el que compra sus cosas, tiene derecho a vender en lo que considere debe vender. Y eso es lo que ha acontecido. Por eso nosotros, no solamente Caracol, RCN y otras empresas, pues no han podido transmitir esos partidos, porque cada partido en Colombia hoy por hoy tiene un costo de $90.000 la transmisión. Es decir, estamos hablando de arriba casi de 360 millones de pesos por partido. Bueno, hay un triángulo mágico que es relacional en toda esta industria, que son, primero el deporte es lo fundamental. Luego viene el medio o los medios que trabajan un mercado, que es el mercado que consume precisamente ese tipo de deporte. Se mide a través de la distribución del gusto del público, lo que nosotros llamamos rating y aceptación de la gente. El deporte entra en una sinergia con los medios de comunicación, pero particularmente el deporte de alto rendimiento, que es algo que yo creería que nosotros tendremos que trabajar más adelante, porque hoy tenemos que hablar de un deporte recreativo, lo que decía ahora Albert, de 50.000 personas que van al Parque de la Salud. Eso es un hecho social supremamente importante que no puede pasar desapercibido y que tendría que tener algún tipo de difusión. También, y vale la pena indicar que en todo este fenómeno hay aspectos que son fundamentales, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de los medios de comunicación, es algo que se da, que buscar íconos, figuras representativas que nos hagan seguir el deporte como tal. Una construcción, lo que se llama acá una construcción de ídolos, ¿no? Ídolos que pueden ser como conjunto o que pueden ser en la parte individual. Como conjunto, una selección acapara la atención de toda la gente y la gente va y la sigue y la gente va y la consume. Un ídolo en lo individual, ¿no? Un ciclista, un boxeador, un atleta, en fin. Que tengan también como algo que es muy complicado de definir, pero es esa llegada fácil a la gente. Hay muchachos que tienen una llegada impresionante a la gente y se convierten precisamente en íconos para los medios de comunicación. Mi conclusión, y más que mi conclusión es mi aporte, es que ya el deporte como tal no lo miro como lo miraba hace 45 años cuando comencé a estudiar educación física. Hoy yo lo miro como un producto de una industria que monta un espectáculo. El espectáculo que tiene absolutamente de todo dentro de la construcción del mismo. Es muy complicado para cualquier medio de comunicación poder hacer radio o poder hacer información si no tiene, primero, un espectáculo, segundo, si no tiene ídolos que le muevan ese espectáculo, y tercero, y lo más importante, si no tiene una sociedad de consumo a ese espectáculo. Para resumir, me preguntaron alguna vez si estudiar educación física me había servido o no me había servido para todo este trabajo que he adelantado, casi que paralelamente con la educación física, porque es que estamos celebrando hoy 45 años de la Facultad de Educación Física y Salud de la Universidad del Valle, pero recuerdo que hace casi 43 años, son 43 años que estoy también en la actividad del periodismo deportivo.
con altas y con bajas. Y me siento muy, pero muy orgulloso de ser parte de la familia de la educación física. Que no crean, también la ejercí. También me levantaba muy temprano a trabajar y a buscar desarrollar mi actividad, como lo explicó ahora el profesor Lastra, incursionando en algunas cosas. A veces me lleno de nostalgia y sana envidia, pero muy sana envidia, de ver cómo muchos de ustedes han podido seguir en la carrera de la educación física, desarrollando la educación física como tal, situación que yo hoy no realizo, pero también me siento muy orgulloso porque considero que el poder estar en los medios de comunicación, el poder haber sido un estudiante de educación física, que cuando a mí me definen como periodista me dicen, es que él es educador físico, me llena de orgullo, me llena de muchísimo orgullo y me llena de orgullo porque de una u otra manera me siento el representante de todos ustedes. Muchas gracias. Rematabas diciendo que no ejerces. Lo ejerces permanentemente y lo ejerces desde un micrófono, lo ejerces en cámara, sigues siendo licenciado en Educación Física y Salud porque tienes el conocimiento y nos los has hecho saber, no solamente nosotros, sino al público que no sabe de educación física, que tiene que ver con el deporte en general. Sí, bueno, sí, también es una manera, ¿no? Es una manera también de aportar. Sí. Sí, es una manera de aportar. Sigues siendo profesor y no dejarás de ser siendo profesor. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Detrás de bambalinas tenemos a Gloria, tenemos a Nubia, quienes tendrán preguntas que harán saber a Rafael. Entonces, Gloria, Nubia, muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos una pregunta de nuestro compañero Santiago González que dice, ¿cómo crees tú que puede afectar a la televisión el hecho de que las plataformas online como OneFootball estén esperando a transmitir partidos en vivo? En este caso, toda la Bundesliga alemana. ¿Esto puede acabar con el negocio de la televisión? Yo lo que creo es que estamos en una permanente evolución. No lo dije ahora, aunque lo tenía anotado, pero quiero aprovechar para decirlo. Hoy el deporte de alto rendimiento se ha convertido en un espectáculo de televisión. Y por eso es que tú ves a través de la televisión no solamente partidos de fútbol, estamos viendo en este momento el Giro de Italia, vemos el Campeonato Mundial de Baloncesto, vemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque es que el deporte negocio, el deporte industria se ha convertido precisamente en eso. Toma la herramienta de la televisión y la herramienta de la televisión es la que lo multiplica porque la gente lo ve, lo escucha y muchas veces lo analiza. Pero estamos indudablemente en un continuo progreso. Y hoy hay una gran amenaza para la televisión, que son las redes sociales. Las redes sociales y todas estas app y todos estos portales se convierten en una competencia directa que puede competir no solamente con calidad, con condición, sino que para la gente resulta en determinados casos mucho más accesible y hasta económica. Y para los medios ni se diga. Les decía ahora, por ejemplo, para poder transmitir los partidos de Colombia en la televisión abierta, el canal que se hizo dueño de los derechos para transmitir los partidos de Colombia tuvo que pagar alrededor de $4,5 millones. Eso es mucha plata. Pero es muchísima plata, por eso ellos luego intentan vender derechos a otros medios como el tema de la radio. Y encuentra de pronto la gente que tiene la alternativa de mirarlo a través de redes sociales, de mirarlo a través de aplicaciones. Eso es un tema que en FIFA, por ejemplo, en el caso del fútbol, ya se está mirando, pero hay otras federaciones que no lo miran, simplemente lo dejan abierto para que el que quiera transmitirlo lo pueda transmitir. Entonces lo transmiten federaciones, confederaciones, eventos como por ejemplo el Suramericano de Voleibol o el Campeonato Mundial de Baloncesto y todo eso. ¿Por qué? Porque necesitan que la gente esté pendiente allí. ¿Dónde está el dinero? El dinero no está en la venta del derecho, el dinero está en la venta de los patrocinadores que a su vez están buscando un mercado de consumo.
Muchas gracias, Rafael. ¿Tienen otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta. Miguel, ¿puedes hacerla? Bueno, no importa. Entonces, Alejandro Giraldo nos dice, desde el gremio de los comunicadores, ¿cómo se visibiliza el papel del educador físico y deporte? ¿Cuánta importancia se le da en la formación de los deportistas? Esa es una muy buena pregunta, pienso yo, porque yo sí creo que estamos en mora, desde los medios de comunicación, de hacerle un reconocimiento al educador físico. Es que el educador físico es Rafa, espérate que te cerraron el micrófono, espérate que te lo activen. Ok. ¿Me dice en qué momento? No, el micrófono está abierto. ¿Ah, sí? Bueno, entonces decía que considero que estamos en mora, desde los medios de comunicación, de hacerle un reconocimiento al profesor de educación física, porque el profesor de educación física es el primer moldeador que tiene un deportista. Es el primero. De hecho, uno cuando estudia educación física sabe que estudia educación física como un aporte a la sociedad, la educación a través del movimiento, la educación, el movimiento que conlleva a tener un mejor estado de salud, en fin, todo lo que nosotros conocemos. Pero en el tema deportivo como tal es el educador físico el primero que toma el deportista. Pero resulta que no, seguimos nosotros mirando el resultado final. No miramos en muchos casos el proceso. Por eso yo hablo, y hablaba al comienzo, de que esa ha sido una de las mayores ventajas que he podido tener en esto, es que tengo la facultad, afortunadamente, por lo que estudié y tal, de mirar el proceso, pero no es lo común, no es lo general. Y me duele muchísimo más, no sé ustedes muchachos cómo lo toman o cómo lo han vivido, pero me duele muchísimo más que siendo conscientes de la importancia que hoy tiene la educación física, el deporte y el impacto que tiene en la salud, hasta los propios gobiernos pasen muy rápido por el tema del educador físico. Yo creo que ese es un movimiento que tenemos que encarar absolutamente todos, porque es parte, yo diría, que del crecimiento, no solamente de nuestra cultura, sino del crecimiento de nuestra sociedad. Ya los griegos lo habían dicho hace tantos años, hace tantos siglos, hace tanto tiempo, ¿no? Mente sana, cuerpo sano, pero parece que aquí mucha gente, sobre todo nuestros dignatarios, ¿no? No lo tienen como muy en cuenta. Llegan a unos cargos que uno se queda realmente aterrado de por qué llegaron sin ningún conocimiento. Rafa. Sí, yo. ¿Qué más? Con el saludo. Hay una pregunta que no sé si te atrevas de pronto a contestar. Yo creo que sí. ¿Qué función implícita cumple la comunicación deportiva en lo político y el control de masas? Además, te adiciono, estaba por decirte, los educadores físicos, a través de los seminarios, talleres y capacitación, ¿qué pueden hacer por los periodistas que hay veces vemos que no manejan los conceptos, ¿sí?, de lo que es la verdadera educación física y lo que es el verdadero deporte? Y no te olvides de la primera pregunta, el deporte como algo político, ¿sí? Y se sabe que siempre se ha utilizado a través de los tiempos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Que es una verdad innegable. Yo eso no lo puedo negar. A lo largo de la historia se han tomado los eventos deportivos o los hechos deportivos como factores distractores para mover un poco la opinión pública en relación o en otro sentido al que el gobierno de pronto se ve afectado en su momento. Eso no es nuevo, eso ha venido también a lo largo de toda la historia y yo diría que hoy se siente más que nunca. Yo diría que hoy se siente más que nunca. ¿Que debe ser así? No, no debería ser así. Pero una cosa es lo que no debe ser y otra cosa es lo que es. Así funciona, así es. Pero no solamente en el tema del deporte, como lo dije al comienzo, en el tema del entretenimiento, ¿no? La empresa del entretenimiento lo que busca es precisamente eso. Muchas veces que la gente se ocupe de otras cosas, ¿ya?
que le pueden producir mucha satisfacción y que se olvide de otras que son bastante delicadas para cualquier sociedad. Eso se ha dado, ejemplos hay muchísimos. ¿Qué nos toca a nosotros? A veces yo me siento, lo tengo que decir, me siento mal, porque uno ve una sociedad que vive lo que vive y de pronto uno tiene que salir a hablar de un evento deportivo, como que no le doliera lo que está pasando. Lo que pasa es que la profesión va por un lado y el sentimiento tiene que ir por el otro, pero eso pasa, indudablemente. Y la última parte, creo que fue Miguel el que preguntó, pero la última parte no te la apunté, no te la alcancé a apuntar acá, pero eso de la política estoy totalmente identificado. Es sobre los educadores físicos, Rafa, los educadores físicos, ¿cómo pueden contribuir a la educación y a la formación en el manejo conceptual de los periodistas sobre los conceptos deportivos y educativos? De hecho, se han hecho algunos seminarios. Yo sé, por ejemplo, que allí en Cali, en la Escuela Nacional del Deporte, recientemente hubo un seminario de capacitación para periodistas deportivos, entregándole incluso, tengo entendido que un título. Y allí participaron entrenadores, médicos, creo entender que profesores de educación física, ¿ya? Reuniendo a esa gran masa de periodistas deportivos y dándole la instrucción, ¿no? Dándole la instrucción sobre esos temas, algunos para certificar sus conocimientos, otros para tener los conocimientos. Pero yo creo que sí, que eso hay que hacerlo, indudablemente. Y más cuando estamos viendo que día a día esto se está volviendo más subjetivo, esto se está volviendo más conceptual, esto está siendo poco objetivo. Y entonces nos metemos en unas cosas, en unos debates que no tienen que ser y que no aportan. Ok. Muchas Rafael, gracias. muchas gracias por tu intervención. Qué bueno tenerte aquí, qué bueno haber hecho la presentación aquí en vivo y en directo, poder compartir contigo, con todos los que nos acompañan con estos aportes. Continuamos con nuestra presentación. Muchas gracias a todos, Raúl. Nuestro momento de preguntas. Raúl, permíteme simplemente esto. Muchas gracias a todos. Sientan que soy muy orgulloso de haber pertenecido a la Facultad de Educación Física y Salud, porque nuestra facultad se llama Facultad de Educación Física y Salud. Esa salud es muy importante dentro de todo esto y que estoy aquí siempre estoy acá y estoy atento a escuchar todo lo que cada uno de ustedes considere desde mi posición pueda aportarle a nuestra carrera, a nuestra profesión, educadores físicos. Gracias. Así ha sido y lo hemos recibido todos los que hemos estado escuchándote, hemos estado a tu lado y igualmente nos has aportado mucho. Muchas gracias, Rafael. Universidad del Valle, licenciado en Educación Física, 45 años, en el marco también de los 75 años de la Universidad del Valle. A continuación, seguimos con nuestra siguiente ponencia, Deporte y Cerebro, cargo del doctor Jesús